La luz es radiación. La luz viaja todo el tiempo. Es un fenómeno que no se está quieto. Siempre viaja de un lugar a otro a una velocidad altísima. No se conoce nada que viaje a una velocidad más alta, más grande que la luz. 300.000 kilómetros cada segundo. Y porta energía. Esa es quizá la característica más importante de la luz. Radiación que porta energía. Ana María Cheto, científica mexicana. Yo creo que el Museo Robert Brady es una sede estupenda para conmemorar este primer Día Internacional de la Luz, porque nunca conocí a Robert Brady. Él murió en 1986, mucho antes de que yo llegara a México, pero a través de su casa museo uno tiene la sensación de que era un gran apasionado de la luz, que él amaba profundamente la luz brillante y el color intenso de Cuernavaca. Y sobre este tema, sobre el gusto de Brady por la luz y cómo lo desarrolla en los diferentes ambientes que crea en la casa, pues es de lo que voy a hablar a continuación. Todos saben quién es Robert Brady. Nace en Iowa en 1928 y él se forma como artista y diseñador en Chicago y en la Barnes Foundation de Marion en Pensilvania. Esta fotografía yo creo que da un poco la idea de el gusto por el color y quizás cómo el color puede llegar a disolver hasta la forma y crear estas sensaciones de inmersión en un mundo paralelo. Bien, también es muy conocido, todo el mundo sabe parte de su biografía, él pasa su vida desde 1961, vive en Cuernavaca, donde adquiere la casa que estamos disfrutando en la actualidad, la Casa de la Torre, un anexo a la catedral del siglo XVI, pero un anexo muy tardío, anexo al Palacio Episcopal, que fue construido, al parecer, como un observatorio astronómico por el segundo obispo de Cuernavaca, el obispo Plancarte y Navarrete. Un personaje muy interesante que dotó a esta construcción de una torre, que es la que da nombre al inmueble, y que antiguamente, al parecer, era mucho más alta que en la actualidad. Parece que faltan dos cuerpos de esta vivienda. Y bueno, pues desde que se instala en México, después de pasar 6 años en Italia, en Venecia concretamente, y acompañando a su amiga Peggy Guggenheim, pues se dedica a seguir viajando, seguir coleccionando y a crear unos ambientes muy particulares en esta casa, gracias a obras pues, de artistas que se pueden destacar: pinturas de Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Miguel Covarrubias, Paul Klee, Francisco Toledo, José Guadalupe Posada, entre otros muchos. Él también es un gran amante de la artesanía mexicana, del arte de plomaria, pero también de alfombras persas, en fin, de todo tipo de objetos que colecciona en sus viajes por el mundo y en las casas de subastas. Esta casa, según la clasificación de Rosana Pavoni y Ornella Sebalfolta de 1997, es una casa de coleccionista. No es solamente una casa museo, no es solamente un inmueble, digamos, que refleje más o menos las condiciones de una época y que se haya abierto al público, sino que él crea con los objetos que va comprando, adquiriendo, que le van regalando, etc. Él va creando una colección muy particular
que acomoda perfectamente en cada uno de los espacios del inmueble y que de alguna manera descontextualiza de su origen para volverlos a introducir, para introducirlos en un universo paralelo propio que dice mucho del coleccionista. Citando a Walter Benjamin, en Desembalando mi biblioteca, él contrapone Benjamin el caos de la memoria al orden de la colección. Precisamente por eso, porque en la colección el coleccionista le da un nuevo orden al objeto. Bien, esta es la casa con una vista aérea, casi, no cenital, pero bueno, casi. Una casa que es también de alguna manera panteón, porque también saben que está enterrado él y sus perritos. En el jardín de la casa, que funciona como una especie como de atrio, porque de atrio conventual, sacralizado por un montón de cruces, la principal una réplica de una cruz atrial, al sol de Cuernavaca. Eso, para empezar, ya llama la atención. No busca un lugar recogido a la sombra, una capillita, no. Al sol de Cuernavaca es donde se entierra él. Bien, estas son las paredes verdes y rojas que destacan del recinto de la casa frente a los volúmenes blanquecinos de esos estucos que están protegiendo la Catedral Almenada. Verde y rojo aquí nuevamente en el atrio con esa réplica de cruz atrial y las tres tumbas. Insisto que yo creo que Brady ama la luz y que quizás una de las razones por las que se quedó 6 años viviendo en Venecia fue porque Venecia es otra de las ciudades de una luz más interesante, de una luz más vibrante, de una luz más cálida. Obviamente el impresionismo se desarrolla en Francia y en París, pero la escuela de pintura, ustedes lo saben, la escuela de pintura veneciana siempre destacó la luz. Tintoretto y todos los posteriores tienen una valoración del color muy diferente a las de los pintores toscanos, romanos. Hay más vida, más alegría, viven de otra manera esa luz. Y eso también crea artistas muy diferentes, como por ejemplo Canaletto. Estamos viendo a la derecha una de las vistas del Gran Canal, es la Plaza de San Marcos en el día de la Ascensión, una de las famosas vedutas, es decir, vistas de Canaletto, con una luz de mediodía espléndida. Pero aquí prácticamente no vemos la Plaza de San Marcos en el día de la Ascensión. O sea, a él le interesa la luz, los reflejos del agua. De alguna forma, estos pintores figurativos se van enamorando de los elementos que son plenamente constitutivos de la pintura, más que el tema, más que la forma, la luz y el color. Y eso es algo que yo creo que desarrolla Brady en su estancia en Venecia y lo podemos comprobar por algunos óleos que están colgados en las paredes del Brady. Seguro que son óleos enmarcados por él, por eso he conservado también el marco. Como ven, es una pincelada muy suelta, muy empastada, digamos que posimpresionista, donde las formas de los veleros, los horizontes con la torre de San Marcos se desdibujan ante una luz de mediodía espléndida, ya sea con pincelada muy empastada o con pincelada ligera. La cuestión es que la luz es la gran protagonista sobre la forma. O tenemos otro ejemplo, por ejemplo, qué bonito, de luz cálida. También en la parte de la derecha tienen óleos de Robert Brady colocados en distintos lugares de la casa museo. Después veremos alguno en su contexto. Como ven, en este caso los he agrupado por una luz cálida que también se ve
aunque no muy bien en la foto, pero quedaba mejor en internet. Es una luz cálida de también la gran fachada que da al canal. Bueno, él aprovecha todo ese colorido y, como les digo, disuelve todo lo demás. Aquí vemos la ubicación de una de esas obras que estábamos comentando. Lo ven en la imagen de la derecha. Ven un retrato de Jeffrey Hofner, un amigo suyo, de color, y en la parte superior ven una vista del Gran Canal. La organización de los objetos, pese a parecer algo caótica, yo creo que no lo es. Está organizada de acuerdo a un eje de simetría, como aprendió perfectamente en la Fundación Barnes. En la Fundación Barnes casi todas las salas están organizadas a partir de una obra que de alguna manera se descompone en distintos elementos que se retoman en las obras que tiene alrededor. En el caso del Museo Brady, el retrato, pues por ejemplo, tiene unas cejas muy marcadas, ¿verdad? Este señor Jeffrey tiene unas cejas muy marcadas. Tiene unas cejas también muy marcadas, la figura que vemos abajo. Con unos ojos penetrantes, bueno, también la que vemos aquí. El color es fundamental, como en la otra figura que vemos aquí sentada de Shakira. Y así sucesivamente, de manera que, aunque no tengamos una identificación perfecta de las obras, pues quizás a Robert Brady eso no le interesaba demasiado, sino más bien las conclusiones que los visitantes pueden obtener con el contacto directo de la obra de arte, a partir de ciertas pistas que él va dejando gracias a esas asociaciones o ensambles que, como les digo, aprende a hacer perfectamente en la Fundación Barnes. Otra de las grandes influencias que yo creo que tiene Robert Brady es gracias a su amiga Peggy Guggenheim. Aquí la vemos posando también con el Gran Canal al fondo, con esos lentes de mariposa que de alguna manera tratan de ocultar una nariz que no quedó bien de una operación de cirugía estética, posando muy sonriente con sus perritos en una actitud muy parecida a la que la pinta Brady cuando estaba en Venecia en 1958, un cuadro que él creo que no tenía expuesto en su casa, pero que ahora sí está en el museo. Bien. No sé si conocen la Fundación Peggy Guggenheim, el Museo Peggy Guggenheim en Venecia, uno de los más importantes de arte contemporáneo de Italia, que está ubicado en un palacio inacabado, el Palacio Bernier dei Leoni, que compra ella en 1948. Es un palacio que pudo adquirir porque no se acabó en el siglo XVIII y por tanto no estaba declarado como monumento, lo cual le permitió pues trasladar ahí su colección. Y como ven, da al canal, ya saben que ella tenía 2 góndolas con sus gondoleros, en fin, toda una puesta en escena muy correspondiente con el gran personaje que era Peggy. Aquí la vemos entrando ya un poco más en el tema de la luz y los reflejos. En el hall de su casa, en la pared del fondo hay un magnífico cuadro de Picasso y ella rodeada de sus perritos a los que adoraba. Bien, Robert Brady no puede comprar un palacio veneciano del siglo XVIII, pero bueno, adquiere la Casa de la Torre, que es un inmueble muy interesante dentro del patrimonio arquitectónico de Cuernavaca, y que también es un espacio abierto a la luz.
no, insisto, no al Gran Canal, pero bueno, es una casa abierta a un jardín interior y rodeada de otro exterior. Bien. Y vamos a ver algunos temas relacionados propiamente con la luz. Yo creo que Robert Brady, una de las cosas que hace es rendir homenaje al sol brillante, cálido y rotundo de Cuernavaca. Hay muchos soles. Muchos soles. Por ejemplo, aquí en la alberca, enfrente, en el pabellón, digamos, que acabamos de ver, el de la terraza, tiene otro sol. Soles también, por supuesto, en el famosísimo baño amarillo. Soles, digamos, de día y soles de noche. O soles blancos, luminosos, y soles negros. Casi no recuerda a la devoción que se tiende en Mesoamérica al sol negro, o sea, al sol que baja, que en la noche y que tiene que atravesar las tinieblas por los mares y sortear muchos peligros hasta volver a salir por el horizonte, por el este, en la mañana. Bueno, aquí lo tenemos, ese homenaje con ese sol resplandeciente y en combinación, blanco y negro. Esos colores que desde luego determinan también la ambientación de todo este cuarto de baño. Amarillo, blanco, negro, alternativamente, junto a unos cuadros de colores tan vivos como los que produce ese sol pues, tropical, ¿no? Son cuadros haitianos y además con figuras de negros. Bien. Pero también podemos encontrar otras alegorías solares. Por ejemplo, en el medio punto de la puerta que hay para acceder al pabellón de la torre, pues nos encontramos un medio punto radial, rayos solares. Pero es que si entramos, esos rayos solares están como pintados de rojo, se trasladan a los rojos también de las vigas de la techumbre de madera y se combinan con esta lámpara que en la actualidad tiene foquitos, pero que originalmente parece que tenía velas. Es decir, él es un enamorado del sol, de la luz natural y, insisto, por ejemplo, aquí tiene resplandores. Resplandores también tiene muchísimos. Resplandores que procederán de iglesias que estarían en su momento asociados a figuras devocionales de Cristo, Dios Padre, pero que él, como decimos, saca de contexto y la reutiliza. Yo creo que con un sentido, como les digo, solar. Y hay muchos resplandores, no les voy a poner todos, pero si quieren pueden volver a pasear el museo y buscar estos elementos y encontrarán muchos más de los que les pongo yo ahora, ¿no? Este rinconcito, por ejemplo, ¿no? En el pasillo que comunica la recámara amarilla con la oriental, aquí tenemos una cara veneciana, un rostro veneciano tallado, dice aquí del siglo XVI, vamos a creerlo, debajo de un medio punto que también tiene esa división radial. Bueno, parece una corona, ¿no? Homenaje a ese sol brillante y a los colores que produce. En los ambientes, otra vez, el baño amarillo inferior, como les digo, en todos los elementos. En la sala amarilla, también la misma combinación entre amarillo y negro. Además, una sala dedicada un poco en homenaje a Josephine Baker. Yo creo que esta es una consola mexicana del siglo XIX que utiliza casi como altar, ¿no? Yo creo que a la muerte de su gran amiga. Esta es la recámara oriental con esos tonos que varían del rosa, el morado, el naranja, vermellón, rojo carmín. Espléndido, absolutamente espléndido, con una densidad increíble.
y que también sabe crear efectos muy relajantes, porque ese bañito, ¿verdad?, con el morado y con esa entrada como secuencial, es muy relajante. Muy relajante. Bien, aquí el baño verde y azul, ya lo ven, en una combinación que llega hasta el mínimo detalle. Si se han dado cuenta, la mayor parte de las estancias que hemos mencionado, que están pintadas con estos colores, como les digo, tan fuertes y luminosos, están en la parte de arriba. Si no recuerdo mal, solo el baño amarillo, que pertenece a la parte de abajo, está coloreada en ese nivel. El resto de las salas son blancas. Seguro que es por algo. Seguro. No sabría decir ahora por qué, pero algo ocurre. A lo mejor arriba hay más luz. En fin. Y por supuesto, mucho color también en los objetos, todo tipo de objetos, y en los cuadros. Es lo que les decía, estas son, ya saben, la cantina o la sala de grabado están abajo y las paredes son blancas. Las paredes son blancas. Claro, los objetos no. Y ahora vamos a ver algunos efectos muy buscados por Brady para destacar luz y color. Por ejemplo, las siluetas recortadas a contraluz. Bueno, esta que hemos visto siempre en el murito por el que hemos subido, ¿no? No sé exactamente qué es. Hay varias que en los muros de casas de Cuernavaca, no sé exactamente qué son, pero él ha destacado la figura sobre ese fondo negro, la ha recortado mucho. Es algo que se ve, no digamos que continuamente, pero en varias ocasiones en el interior de la vivienda. Esta es la ventana del cuarto de baño amarillo. Y esta es la foto que nos queda si nosotros tomamos una imagen. Es decir, está valorado el contraluz, porque además la casita que es una casita hecha para colocar velas, se ilumina, es una casita negra. Es una casa negra. Los recipientes de vidrio son blancos, es decir, es un contraste entre el blanco, el negro y el amarillo, como el resto del cuarto de baño. Aunque también hay sirenas, porque bueno, el cuarto de baño es acuático, entonces hay que poner ahí un elemento temático interesante. Las transparencias y el vidrio coloreado. Algo que ya hace Peggy. Esto es un recorte de un pequeño video promocional de Venecia. Y aquí tiene una serie de figuras, claro, ya saben también los gustos de Peggy. Entonces, bueno, pues es vidrio coloreado y colocado de tal manera que destaca la luminosidad. Como si se tratara de una vidriera gótica, digamos, ¿no? Brady también tiene piezas de vidrio transparente y sobre todo me parece muy interesante el uso que hace de las botellas y de las licoreras en varias ventanas. Esta, que me parece preciosa, es de la... A ver, esta es la sala de abajo, esta es la sala de obra gráfica. También tiene al centro una casita de cerámica de Metepec, pero en lugar de ser negra como en el baño amarillo, es blanca, es de cerámica blanca y esmaltada. Y ven que tiene a un lado y a otro pues una gran cantidad de vasos de color, recipientes coloreados, que crean combinaciones de colores complementarios. El blanco y el negro, lo mismo que hemos visto en el cuarto de baño, amarillo y azul, rojo y verde. Estas tres combinaciones de complementarios los vamos a ver mucho
en el museo, en la casa. Le interesan destacarlo, obviamente. Pues, por ejemplo, rojo y verde continuamente en la casa que está pintada de rojo almagre, naranja almagre, y el verde que tapiza los muros, pero no hasta el punto de ocultar el rojo. Siempre hay elementos rojos. Y el amarillo y el azul lo vemos también mucho. Bien. Esta es la ventana del comedor, el comedor de la galería. Pues aquí tenemos también un eje de simetría. Ya ven que le encantan los ejes de simetría. Insisto que yo creo que su estancia en la Fundación Vans le dejó una profunda huella, aunque parezca que no. Aquí vemos una licorera que es la Torre de San Marcos de Venecia, obviamente debe venir de allá, y también tiene a los lados contrastes de rojos y verdes. Lo mismo. Porque, insisto, lo vemos también afuera, el verde del tapizado vegetal y el rojo almagre de los muros. Pero también en el interior, la habitación de Brady, la recámara de Brady, es de un color amarillo, pero el mobiliario y las tapicerías son en tono rojo y las vigas de madera son en verde. Yo no creo que nada aquí sea casual, absolutamente nada. Si uno se pone a estudiar, no saca más que hilitos. Bien. Y aquí he puesto la cantina, un recurso de sustitución, porque ya han visto cómo en muchas de las ventanas que acabamos de ver hay una rejería o unos balaustres de madera y delante una serie de vasos de vidrio. Aquí no está esa estructura, pero también tenemos, formado por la familia, de alguna manera estas dos filas, lo que correspondería a los barrotes y lo que lo que correspondería a los recipientes, ¿no? Bueno, ahí está. Es muy ordenado. Es que parece que no es ordenado, pero yo creo que tiene un orden enorme en todo. Y en la recámara principal también juega un poco con lo mismo. Quizás no de una manera tan sistemática, pero coloca una serie de figuras, alguna, como este San Francisco. Sabemos, gracias a Sergio, que sabe muchísimo del museo, que él lo convirtió en una lámpara. Y ahora pues no es un portalámparas, pero sigue siendo un joyero. No sé qué diría San Francisco, creo que se infartaría. Sí, qué bárbaro. Bueno, en fin, son las cosas de Robert Brady, que tenía mucho sentido del humor. Bueno, cuando puede aprovecha la luz cenital. Le encanta la luz directa. Y aquí tenemos esa magnífica cocina con los fogones, digamos, iluminados muy especialmente con un tragaluz. Y también en el baño de la recámara oriental, el que diseña, yo creo, para Josephine Baker, tenemos ese ojo de buey en la parte superior. Lámparas de techo, pues hay pocas. En la parte superior de la vivienda hay muy pocas. Aquí tienen una fotografía de toda la techumbre de viguería de la galería para que vean que no hay, que no tenía lámpara, ¿no? Y cuando las tiene, como en el comedor, pues son unas lámparas que estaban iluminadas con velas, aunque ahora veamos luz artificial, insisto que originalmente se trataba de velas. En el recibidor sí tenemos una especie de farol. Y en el superior ya hemos visto cómo se integra esta lámpara con esa especie de recreación de rayos solares rojos. Lo que hay por toda la casa son candeleros, portavelas y candelabros. Queda muy claro que a Robert Brady no le gustaba la luz artificial y que prefería las velitas.
Ah, bien, perfecto. Yo decía, peligro, no, 5 minutos. No, voy ahí. No, es que hay que disfrutar más cosas. O sea, soy perfectamente consciente de que uno no puede estar eternamente hablando. Sí, gracias. Bueno, pues esto, que hay muchos candelabros y portavelas gruesas, portavelas delgadas por todos lados. Aquí tienen, por ejemplo, estos espléndidos que seguramente acondicionaría él con estas águilas bicéfalas, pero bueno, tiene muchísimos aquí de velas delgaditas. Con algunas juega todo lo que se puede jugar, porque no me digan que esta especie de tulipa de vidrio, que no sé de dónde vendría, no la vuelve a recrear, por ejemplo, aquí, ¿no? Separando los dos componentes de esta especie de lámpara. Le gusta mucho jugar. Bien, y por ejemplo, yo creo, insisto, que en la galería la combinación cromática de estos pilares, estas pilastras que crean una arcada al fondo, están tomados de los colores de unos candelabros que coloca en primer término delante de esas pilastras, con ese verde y rojo, pero no cualquier verde ni cualquier rojo, totalmente complementario, ¿no? Otra cosa que me dijo Sergio, Brady destaca las obras más representativas con luz directa. Luces que se han quitado en la mayoría de los casos. Aquí tenemos una réplica de Frida, porque hace mucho tiempo que Frida pues, no está, pero esperemos que regrese pronto a su casa. Y aquí queda un testigo sobre este Rufino Tamayo de esas lamparitas que ponía él, ¿no? Portavelas para crear un rincón devocional en su recámara, o portavelas, como siempre, con un cierto toque de humor, porque aquí tenemos un bonito ocelote que lleva unas velitas. Y yo creo que es de humor, porque sobre todo el ocelote se caracteriza por tener un oído muy sensible. Lo he mirado en internet, no es que yo sepa nada de ocelotes, pero debe ser un ocelote, voy a ver qué características tiene. Se caracteriza por tener un oído muy fino y, pobrecito, debería sufrir porque está rodeado de atecocolis, que no son estas trompetas de caracol. O sea, pobrecito está a punto de salir corriendo con las velas prendidas del susto que se va a llevar con estas llamadas de atención. O vamos a cerrar aquí con este bonito candelabro que debe venir de Metepec, relacionado con el árbol de la vida, pero que él coloca sobre el inodoro, no sé si como rincón de lectura, ¿verdad? Esto de leer en el baño, yo creo que lo hemos hecho todos, no sé si él a la luz de las velas. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Lightroom y de Eje Central, la invitación de parte de Cecilia y de todo el equipo que conforma el DIL Morelos. Trataré de ser breve para que Enrique también pueda extenderse un poquito más. Mi presentación lo que intenta es compartir algunas reflexiones que tengo cuando pienso sobre iluminación, sobre todo en el tema de color, ¿no? Bianca Gortares, que está aquí, con quien comparto alumnos, siempre nos esmeramos en tratar que nuestros alumnos diseñen siempre con luz blanca y con la infinita gama de tonalidades que tiene la luz blanca, porque creemos que diseñar con luces de colores es algo bien complicado y que requiere muchísima pericia. Sin embargo, hay gente que le gusta diseñar con colores y eso está bien, ¿no? Muchos dicen que esas son causas perdidas que deberían encomendarse a San Judas Tadeo. A mí me gusta creer que los iluminadores deberían dedicar su devoción a San Benito, ese San Benito que es multicausa. No, San Benito viene a colación en esta charla justamente porque él acuñó una locución latina que como tenemos ahí, ora
et labora, que es básicamente en castellano reza y trabaja. Hacia el siglo VI, cuando San Benito se volvió popular, no era muy bien visto que los monjes trabajaran. Tenían que dedicar su vida a rezar, y a rezar, y a rezar, y a rezar. Estamos hablando, muchísimas gracias, estamos hablando de hace 1500 años, cuando alguien como él le dijo al mundo que los monjes podían trabajar también, y entonces su vida podría estar dedicada a rezar y trabajar. Lo más interesante de esta liturgia de las horas, implementada de alguna manera en la lógica benedictina, es que la regla de San Benito contempla un horario diferente, una liturgia de las horas, para el invierno y otro para el verano. Principalmente porque la luz se comporta diferente en diferentes etapas del año. Y si hace 1500 años sabemos que es cuestión de tiempo, también deberíamos tratar de aplicarlo no solamente a la vida monástica, sino también a todo lo que hacemos y particularmente, que es el tema del que estamos hablando ahora, sobre iluminación. La cronobiología nos ha enseñado de manera más reciente que nuestro cuerpo responde a la luz y no solamente a los estímulos de luz que recibimos a través del calor, por ejemplo, sino a los estímulos que recibimos a través de los ojos y sobre todo en la cantidad de azul que tiene la luz blanca. Nuestros ojos tienen conos, tienen bastones, pero también tienen un fotorreceptor que permite decirle a nuestro cuerpo cuánto azul tiene la luz. La cantidad de azul en la luz es importante porque eso le indica a nuestro organismo qué momento del día es. Y nuestro organismo es lo suficientemente sabio como para hacer las modificaciones que necesite hacer para indicarle a nuestro cuerpo qué hacer dependiendo de la hora. Hay muchos casos. Y entrando al tema de esta mini charla, hay muchos casos que yo creo que son muy atinados a lo largo del país de intervenciones patrimoniales a través de la iluminación. Por ejemplo, es la Catedral de Guadalajara, iluminada por Avant Group. Esto es la Catedral de Santa Prisca en Taxco, iluminada por Gustavo Avilés. Y por último, un proyecto también de Avant Group. No trabajo con Avant Group, solo quiero aclarar. Ahí dice Guadalajara, pero es el MUNAL, no le hagan caso a esa notita que está ahí. Es el Museo Nacional en la Ciudad de México. Una pregunta, y esto no es en contra del graffiti. El graffiti es una manifestación de arte público que cuando está bien hecha a mí me fascina. Supongamos que alguien de ustedes o todos aquí tienen la capacidad de decidir y de autorizar que se haga un graffiti monumental sobre la catedral de donde sea que vivan. ¿Lo aprobarían? Si alguien les dice el mejor grafitero del país, del mundo, Banksy, alguien muy importante de este tipo de arte urbano, quiere intervenir la fachada de su catedral, ¿usted qué diría, señor presidente? Yo creo que todos dirían que no, ¿no? Si alguien quiere decir que sí, podemos platicar más tarde, pero yo creo que todos dirían que no. Y no depende de la calidad del graffiti, o de la pericia, o de la técnica del grafitero. Depende de la calidad patrimonial del inmueble que cada quien se habrá imaginado cómo va a intervenir. Si decimos que no a esto, ¿por qué decimos que sí a esto? Porque dura menos, porque se apaga a cierta hora, porque se puede quitar, porque podemos conseguir adhesivos que no dañen el inmueble, porque podemos hacer que el INAH pues no nos diga nada en la instalación, no hablando de cosas ilegales, sino porque en realidad podemos asegurarnos que estos luminarios, sean de la marca que sean, no van a afectar el inmueble. Yo no creo que el hecho de poner color en un inmueble nos dé autorización para hacerlo. Y no se trata de la industria o lo que están los fabricantes generando. Yo creo que los fabricantes son dentro de la industria que puede proyectar iluminación, sea o no de colores, son la parte un poco más desarrollada, ¿no? Los fabricantes dominan perfectamente RGB,
dominan RGBW, saben sin ningún problema qué es dim to warm y ubican con perfección los blancos dinámicos. El problema es que muchos proyectistas pues, no tienen mucha claridad al momento de utilizarlos y eso es un problema. Ahora, no estoy en contra del color, nomás por el color, ¿no? Estoy en contra del color para la intervención de inmuebles patrimoniales. Seguramente hay muchos casos en los que el color puede venir bien a la arquitectura. Este, por ejemplo, es un pabellón de México en Shanghái en 2010 que tiene color. Es además una muestra muy interesante en el que color e iluminación no pueden disociarse de ninguna manera y no se están utilizando luminarios de colores. Yo creo que esto no vamos a discutir aquí si esto es o no patrimonio, pero yo creo que es una aplicación muy exitosa de luz y color en un proyecto arquitectónico muy relevante que además presenta una cara del país en el momento en el que se mostró. Hay otros casos en los que creo que el color también podrían funcionar muy bien. Por ejemplo, este es el Teatro Colón en Buenos Aires, que se tiñe de rosa para sensibilizar a la población en general sobre el cáncer de mama. Y esta otra es una intervención realizada por Cocolab en el que se hizo un proyecto de mapeo sobre una de las pirámides de Teotihuacán. Podríamos discutir si el color aquí tiene o no que ver. Lo más relevante es que en estos casos la arquitectura no está funcionando como arquitectura. La arquitectura representa otro papel en este juego de color. La arquitectura en este momento es un soporte. Este color no lo estamos habitando, este color no lo estamos recibiendo sobre los ojos, este color no nos acompaña a la hora de dormir. La arquitectura tiene otra función que no es la de habitarla, al menos en estos casos. En este, por ejemplo, es un símbolo. Y es un símbolo que le permite entender a la población en general por qué es importante hablar del cáncer de mama. Y hay otras intervenciones, por ejemplo, esta es una intervención de Miquel Ametzavila en Barcelona, que tiñe una plaza pública de carácter patrimonial de un color ámbar a partir de una cantidad enorme de veladoras pequeñas. Claro, no son parte del inmueble, el inmueble no fue concebido para iluminarse de esta manera, pero estas instalaciones de arte efímero tienen otra función, tienen un emplazamiento diferente. La luz, lo que hace la luz en estos espacios no es ayudarnos a habitarla. Y en esta segunda parte y última en la charla, prometí que sería muy breve, voy a compartirles 3 reflexiones que me gusta creer nos ayudarán a entender cómo funciona el color en la arquitectura. Y sobre todo, insisto, el color en las intervenciones patrimoniales. Primera pregunta, y son preguntas que yo me hago y me contesto. Pueden también ayudarme a contestarlas si quieren. ¿El patrimonio merece un tratamiento especial? Especial me refiero distinto a la producción arquitectónica contemporánea. Seguro que la producción artística y la producción arquitectónica contemporánea merece un tratamiento. Yo creo que los inmuebles patrimoniales requieren un tratamiento distinto. Por lo tanto, mi respuesta es sí. La segunda reflexión. ¿La iluminación nos permite vivir la arquitectura en un horario extendido? O sea, inmuebles que fueron un tema importante con el patrimonio arquitectónico que tenemos en México es que en su mayoría es patrimonio barroco, es patrimonio novohispano, que fue construido en un momento histórico en el que no teníamos luz artificial y en el que mucho menos teníamos reflectores, ni tecnología RGB ni RGBW. Pero podemos iluminarlo para disfrutarlo en un horario extendido, ¿no? Por ejemplo, zonas como el centro histórico de la Ciudad de México que se iluminan, aun cuando la cantidad de gente que hay después de las 8 de la noche es mucho menor que la que hay durante el día. ¿Por qué? Porque nos permite observar la arquitectura de una manera diferente, nos permite disfrutar y entender la arquitectura de una manera distinta para hacer ciudad de una manera diferente. Mi respuesta es sí. Ahora, ¿necesitamos el color para intervenir la arquitectura patrimonial? Y por intervenir hay que reconocer
una característica importante del color y de las luces de colores, sin importar la tecnología con la que se produzcan. El color altera la materialidad o la percepción de cómo esta materialidad se ve ante los ojos de las personas y sobre todo cambia la lectura cotidiana del espacio construido. Un espacio teñido de color se ve diferente, se entiende diferente y lo más importante es que se vive diferente a cómo se vive durante el día. Eso es algo que cualquier proyectista debería tener en la cabeza mucho antes de intervenir un inmueble patrimonial. Yo creo que no necesitamos el color. El hecho de poder poner color no nos autoriza a ponerlo, y mucho menos en un inmueble patrimonial. ¿Mi palabra es la ley? No. Y desde luego que estoy muy contento de que esté muy lejos de serlo, porque a lo mejor alguien opina que el color en los inmuebles patrimoniales, además de las excepciones que yo les compartí, es bien válido, y si pueden hacerlo y quieren hacerlo, pues yo no tengo la última palabra, eso es claro. ¿Y ahora qué diría Luis Miguel? ¿Culpable o no? No vamos a responder eso aquí, yo solo les doy un bonito ejemplo para que ustedes puedan decidir si sí o si no. Terminando con esta charla, yo soy Adrián Moncada, me gustaría que pudiéramos platicar en el marco de esta charla o un poquito después, tendremos un espacio para poder revisarlo de manera más directa sobre si se vale o no usar color específicamente. Insisto, no quiero que se vayan aquí con la idea, ay, él dijo que el color es una porquería. No es una porquería, solo estoy compartiéndoles un poco de lo que pienso de cuándo, cómo y por qué deberíamos utilizar color o no hacerlo. Si quieren encontrar un poco más de información o contactarnos después de DIL Morelos, pueden hacerlo a través de lightroom.lighting, sin .com ni .nada. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Hoy me gustó mucho tu plática. ¿Dónde estás? Aquí está. Está bien. Yo tuve una experiencia así fuerte con una diseñadora maestra española que no podría decir su nombre y sinceramente no me acuerdo. Sí, había una discusión de esto y lo otro acerca de lo que estabas comentando y yo muy valiente dije, pues yo no quiero color en las catedrales y todo esto, ¿no? Así con esa valentía que acabas de exhibir, ¿no? Entonces ella se puso mal, dice, no, ¿cómo? Debe haber color, y se hizo una discusión ahí fuerte, ¿no? Y luego decía otra cosa que también tiene un poco que ver, decía, el tamaño de los luminarios que se pongan ahí no importa mucho, ¿no? Y yo le decía, no, el tamaño sí importa, ¿no? En este caso también, ¿verdad? Porque pones un reflector muy grande que se ve, altera la arquitectura, debe ser casi invisible, ¿no? Cómo colocas ese equipo. Yo soy de los coloridos, o sea, yo soy diseñador de iluminación que me toca hacer cuestiones de arquitectura muy moderna, aparentemente. De arquitectos que todavía están vivos, ¿no? Bueno, uno se murió hace poco, Ricardo Legorreta, que trabajaba mucho con él, pero pues era muy, muy moderno, muy contemporáneo. De todo, como que abarcaba una raíz muy, muy mexicana. Entonces, el color para mí era así importantísimo. Y de repente, por azares del destino, llega un tipo y me dice, oye, quiero que hagas el Zócalo o la Plaza Cívica de Chilpancingo. Yo dije, Chilpancingo, yo nunca he ido ni a la playa, ¿no? O sea, bueno, no tiene playa, pero dije, de turista nunca he ido ahí, he pasado ahí cuando voy a la playa o alguna cosa así. De inmediato me fui el fin de semana a ver qué cosa era Chilpancingo, y pues es una ciudad interesante. Tuvimos una junta, finalmente acepté el trabajo, porque dije, hoy me falta dinero, pues a ver qué hacemos, soy diseñador de iluminación, a ver qué puedo, pues en este caso, humildemente aprender, ¿no? Y entonces había una junta ahí, y yo pregunté, bueno, ¿cuál es la característica de la ciudad, lo más importante de la ciudad? Se tardaron un momento así en decir, como que decían, bueno, la comida.
Y sí, efectivamente se come muy bien ahí, hay una gran variedad de pozole, pero esa plaza cívica es muy interesante. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Sin planos ni nada porque no tenían, hice un proceso de trabajo fotográfico y de ahí sacaba proporciones y medidas, lo hacía, es muy sencillo, se toma una fotografía, se pasa a grises, se pone, se imprime ligeramente esfumado, ¿verdad? Leve, para así con plumones y crayolas y todo poner las intensidades, la intención de la luz. Para mí es más sencillo este proceso, no sé si yo lo inventé. La parte principal de esta plaza cívica es la catedral, la Asunción de María. Esta catedral que, digo, parece iglesia, era anteriormente iglesia, se hizo catedral, pues es muy importante. El trabajo que me encargaron estaba contrarreloj porque se cumplían 100 años de este evento. ¿De cuál? Ahí se metió Morelos redactó primero el documento Sentimientos de la Nación, y ahí lo leyó, promulgó la primera para hacer conferencia para ser diputados y demás. Fue un evento muy importante. ¿Por qué en la catedral? Porque era donde había en ese momento un mayor espacio para que entraran todos los políticos y se podía hacer una ceremonia de este tipo, no por otra cosa, ¿no? Y ahí hizo por eso es muy importante. Eso fue por ahí del 23 de septiembre, por ahí el 13 de septiembre creo, de 1813 también, por ahí, fue ese momento. Se cumplían 100 años y entonces nuestro presidente dijo, bueno, pues vamos a hacer una celebración ahí y todo esto, y para esto remodelemos todo, el Zócalo, todo. La remodelación de la catedral quedó muy bien. Ha estado muy afectada por terremotos, temblores y demás. La torre que ven ustedes a la izquierda se derrumbó totalmente, se volvió a construir nueva, y yo decía, pues primera regla, según yo, no hacer ningún agujero, todo, si ponemos algún equipo tiene que ser sobrepuesto, así casi nada más colocado, ¿no? Para que no altere la construcción. Y decía, mira, ahí sí puedes taladrar y todo, pues total, esta torre es nueva. Y dice, no, pues es que es un concepto, es un protocolo, es una idea que debo tener ya casi en mi ADN, ¿verdad? Y así lo hicimos. Pero ¿cómo iluminarla? Entonces yo dije, bueno, primero voy a escuchar a los del INAH. O sea, ¿qué tienen que decir a esto? Porque yo vengo aquí a aprender y a hacer lo más que pueda en este proyecto. Fue interesantísimo lo que me decían, porque tenían un enfoque histórico, un enfoque arquitectónico y también un enfoque sustentable, un enfoque que estuviera de acuerdo con la vida, ¿verdad? La vida en general, desde una mosca hasta la aparentemente superior que somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, con todo eso, con el ciclo, con todo este rollo, tenía que pensarlo. Entonces, como que son varias capas que se interponen, y de ahí, en ese cruce, hacer la solución, que además tenía que ser plástica, ¿no? Porque es algo plástico y efímero en el sentido del día. Cuando se va terminando el día, empieza a suceder esto. Yo dije, esto lo tengo que hacer con un sistema de control, de hacer escenas y hacer tiempos de inicio de ciertos equipos. Para empezar, yo dije, bueno, voy a destacar con manchas, lo voy a llenar de manchas de luz para que empiece a decirnos cuál es, según yo, el punto arquitectónico o histórico importante, y lo voy a señalar un poco así con las manchas, y dar un poco a entender que hay vida adentro. Entonces el vitral que está al centro tuvo una iluminación ligera ahí para que en la noche, aunque no hubiera vida adentro, ¿verdad? Se sintiera que algo pasa adentro, que lo de adentro pase hacia afuera, una continuidad. Entonces marcamos el escudo, algunos elementos. Ese reloj que ven allá a la izquierda no existía en su parte inicial. Y según yo, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la arquitectura y a mi concepto de jerarquía, empecé a hacer manchas ahí, ¿sí? El equipo tenía que ser muy económico. Entonces utilizamos un reflector hecho en México, que si bien hacía la mancha bien, o sea, tenía unas de luz así concentrado, el haz secundario, digamos, abría muchísimo y tenía mucho deslumbre, ¿no? Aparentemente Lina yo pensé eso no lo toma en cuenta, pero sí,
El deslumbre es importantísimo para ellos. Pasábamos y sentíamos el haz secundario y yo dije, bueno, desde un inicio vamos a hacer las mascarillas, pero los vamos a tener que hacer en el lugar porque no había tiempo de diseñarlas ex profeso para cada reflector. Como estaban ahí remodelando el Zócalo, vi tirado un CD, entonces dije, bueno, este parece una mascarilla. Entonces coincidí exactamente el diámetro del CD con el reflector y dije, qué maravilla, se lo pusimos para probar y sí, evitaba todo el deslumbre, pero hacía el haz de luz demasiado cerrado y bajaba mucho la intensidad. Bueno, compramos una lámina grande con el mismo CD y un plumón, hicimos ya todos los círculos, lo recortamos con tijeras muy bien, hicimos, digamos, 3 tipos de agujeros en el centro para tener diferentes haces de luz. Hicimos inclusive uno ovalado para hacer el haz de luz un poco alargado, ya sea que horizontal o vertical. Hicimos todo ese rollo y mejoró mucho el reflector. Entonces la mancha se hizo un poco más precisa, aunque tenía que ser esfumada porque tampoco es un luminario robótico, ¿verdad? No es un espectáculo de este tipo y así. Y con esta idea que aquí este amigo nos acaba de comentar, yo decía también, voy en los blancos, en la luz blanca a hacerla, ¿no? De cálido a frío, hacer una cierta diferencia, pero nada más puntual, ¿no? A diferentes horas. Sabíamos que la fachada se puede iluminar aún en el momento que existía todavía luz natural, cierta cantidad de luz, pero no todos los días amanece a la misma hora y se va el sol a la misma hora. Entonces el sistema de control sirvió mucho porque conecta a un reloj astronómico y él ya decide en qué momento y en qué secuencia irlo encendiendo. Fue de mucha ayuda. El centro de ese control estaba en un cuartito que se hizo precisamente en el parque, ahí, con candado y todo para que nadie cambiara la programación y demás. Aquí están los reflectores que, pues la posición ideal es donde estaban los faroles. Estos faroles ya no servían mucho ni históricamente porque ya estaban muy degradados y daba mucho deslumbre precisamente, y utilizamos uno adecuado que tiene un cutoff, es decir, una apertura de luz muy, muy adecuado que no deslumbrara y demás, atendiendo un poco al cielo oscuro, ¿no? Que tanto queremos y deseamos. Estas son las mascarillas, en una más grande que otra, o que esta, para, según la distancia, pudiéramos hacer digamos como si la luz fuera un pincel. Entonces necesitamos un pincel más delgadito, más grueso, más pintura, menos color, sobre todo tonos blancos y demás. Así funcionó esto. Me enamoré de estos árboles, es un tronco así que parece escultura y demás, y los de Lina decían, cuidado con los árboles, acuérdate de que viven pajaritos ahí y no podemos despertarlos, vamos a dejarlos dormir, los insectos, los gusanitos, que no cuentan. Sí, claro. Vamos a iluminar la base del tronco nada más a ciertas horas de la tarde. Como el tono es muy, muy cálido, está dentro de los blancos, pero es la parte, digamos, más cálida, contrasta mucho con la luz natural, que es muy fría, en Kelvin. Entonces se destaca eso y en el punto en donde ya realmente está oscuro, se van apagando. Entonces, para que dejemos a los pajaritos dormir en paz, ¿no? Son unos troncos increíbles, la forma que tienen. Y ahí está el kiosco, que también por dentro, para que el deslumbre fuera lo menos posible. Fotografiar iluminación es muy difícil, los deslumbres se estrellan así, son como más exagerados, ¿no? En la realidad los efectos son un poco menos en el extremo. Jugamos un poco más con los fríos en la parte de arriba. Aquí también se ve demasiado intenso, pero en la realidad no lo es tanto, ¿no? Y esto se ve aquí en esta fotografía se ve muy frío, pero es un poquito más cálido. Igual en este edificio es posterior, lo encargó directamente Porfirio Díaz, ¿no? Entonces tiene un cierto estilo
pero está muy bien la proporción que tiene la fachada. Quedó la restauración impecable. Por dentro es un gran patio y al centro tiene una fuente y tiene murales impresionantes de Luis Arenal y de Roberto Cueva del Río, que son unos muralistas, pues no sé si fueran los últimos, pero son como de los años 50, de por ahí de 52, 54. Estos, increíbles, tenían un gran detalle en los trazos, en la vegetación que están ahí. Digo, no fue motivo de mi iluminación, pero me di una vuelta ahí y está increíble esto, increíble. Estos murales no fueron pintados directamente en los muros, se hizo sobre un panel especial que ahorita ya está en muy buenas condiciones. Se hizo una jerarquía de la entrada, del acceso, de los elementos arquitectónicos para distribuir estas manchas, digamos, y con esto llamar la atención. El efecto de una luz y después una sombra provoca y hace irnos inmediatamente visualmente, mentalmente hacia la luz. Tenemos esa predisposición. Como en algunos casos se veían las sombras de los árboles y demás, por acá, alguien dijo, no, hay que quitar las sombras y ya están por podar todos los árboles ahí, y yo valientemente dije, no, protesto, ¿no? Que se vean las sombras para que tenga más el ambiente, pues así son las fachadas, así funcionan un poco con el sol, vamos a dejar esto así. No me gustaba mucho hacerlo simétrico porque aquí se ve sombra y aquí se ve sombra, lo cual sería un poco incongruente según nuestra visión de las sombras de la luz natural, del cual estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Pero bueno, así fue quedando. Esta fachada sí no tiene ningún valor arquitectónico, se hizo con no sé qué, se hizo muy recientemente, aunque la vean así medio antigua, y la querían tirar de plano así. El INAH estaba muy enojado con esa fachada. Dice, bueno, vamos a echarle ahí una visión, vamos a dejar las columnas oscuras para que resalten. Es un efecto que se llama de la Casa Blanca, que así está iluminado, no sé si a propósito, pero así está y me gusta, ¿no? Que queden las siluetas, en lugar de iluminarlas, que queden en sombra. Aquí está. Cuando limpian la plaza, así con chorro de agua, me gusta, ¿no? Porque parece el reflejo ahí. Luego, me habían encargado lo de afuera, pero no lo de adentro. Entonces entré con el sacerdote en la noche y dice, oye, ¿cómo le hacemos? Necesitamos iluminar también el interior de la catedral, ¿cómo la vamos a dejar así incompleta? Dice, pues no sé, cité a la gente de gobierno, en ese entonces estaba el gobernador Aguirre, ¿verdad? Y gente de obra ahí dijo, bueno, pues mira, el presupuesto ya se terminó, ya tenemos muy poco dinero, vamos a hacer una cosa, voy a sacar lo más que pueda, que fue muy poquito, y tú pones una parte. Y yo dije, ¿yo por qué tengo que poner si ya me están pagando? Ok, vamos a hacerlo, yo fui el que quiero hacerlo, y puse una cantidad ahí de reflectores, háganle cuenta la tercera parte. Y tiene que ser una iluminación muy sencilla, porque no me la puedo complicar, no tengo dinero y demás, pero estaba simple esto, es en esta cornisa, poner igualmente sobrepuestas las líneas de luminarias. Diseñamos una base que tuviera ya la inclinación. La inclinación tenía que ser muy precisa por esta curva. Era así de grados, ¿no? Estuvimos ensayando ahí con una lámina hasta que dijimos, esta es la buena, y todas las mandamos a hacer igual, y el luminario quedó sobrepuesto, ¿no? Total, nadie va a estar caminando por ahí y las va a patear, ¿verdad? Entonces la iluminación indirecta se siente muy bien, miente la fotografía. Es difícil tomar una fotografía de la luz correctamente. Cuando entra uno ahí en la tarde, en la noche, y siente la iluminación indirecta, es una sensación increíble. Me decía el sacerdote que ya lo dije, bueno, misión cumplida. Dice, mira, hiciste una luz así como espiritual. Cuando encendemos en la noche, sabemos que por aquí entra Jesucristo y un rollo así. Y dije, bueno, perfecto, así quedó muy bien. Por aquí se sentó Morelos y Pavón, por aquí. Hicieron una gran mesa y toda la gente aquí leyó los sentimientos de la nación, que es un documento muy, muy interesante, muy sencillo, muy, muy bueno, aunque en esa época había mucho conflicto con la iglesia y algunos puntos tienen relación con eso. Había algunos muy interesantes que habla de por qué México tiene que ser así, por qué tiene que ser individual, por qué no puede estar recibiendo la influencia de países extranjeros. Está interesantísimo esto.
Aquí es una foto ya que estábamos terminando. Esta es una foto tridimensional, o sea, está repetida 2 veces, pero yo las tomo así, tomo la foto aquí y después trato de que sea el mismo encuadre, doy un paso acá y tomo la foto. Las junto de esta manera, entonces ustedes pueden juntar las 2 imágenes una sola y se ven 3, como si hicieran visco. La tercera, la que está en el centro, se ve en tercera dimensión. No sé si es sencillo, a ver si tratan de hacerlo. Hacen un poco de visco y se ven 3 imágenes. La que está al centro está en tercera dimensión. Pues es cuestión de ensayo. Aquí vamos a tardar unas hora y media para que lo logren. No creo que sea el tiempo, pero el día que le enseñé esta técnica a mi hija, estaba viendo, pero ¿cómo es posible de 2 imágenes planas? Voy a ver la tercera dimensión. Lo intentó, en el momento que lo vio, hasta saltó. Dijo, wow, ¿qué es esto? Y entonces me la he pasado toda la vida con ella. Ella es fotógrafa, en hacer fotografías de tercera dimensión de esta manera. Bueno, este es un facsímil del documento. Es un punto que me gustó, digo, lo estuve leyendo y bueno, se antoja. Vamos a hacer, bueno, ahorita está en proceso, en este momento, una iluminación de fachada aquí en el museo. Tú me dirás también, lo más interesante del museo es por dentro, ¿no? Es un poco como hacía o proyectaba Barragán. Barragán hacía la arquitectura hacia adentro, porque ahí es donde estaba habitada. Y tenía razón, afuera la puedes ver, te puede inspirar y tiene razón de ser, pero donde se vive y donde se disfruta y se sufre y demás es adentro. Entonces el contenido interesante de Barragán está adentro, es algo así en este museo. Entonces hicimos un ensayo ahí, me ayudó un exalumno que me encontré por aquí, de los buenos. Él tiene mucha experiencia en iluminación teatral, ¿no? Entonces es una iluminación distinta, de otro tipo. La acabamos de hacer, o sea, la hicimos a las 3 de la tarde, como debe hacerse, así, sin prisas y a ver qué se nos ocurre y todo así, pues relajado no mucho, pero sí, eso me fascina, me encanta así el reto de que no lo vas a poder hacer y no llega, y si llega y luego resulta una sorpresa, ¿no? Eso me encanta mucho. Eso se llama workshop para un trabajo de iluminación y se vale hacer una iluminación de una arquitectura nueva o vieja, patrimonial. Bueno, sí se requiere mucho tiempo, ¿no? Pero el workshop, lo interesante es que se asemeja mucho al juego, jugar con la luz es lo que estamos haciendo en la fachada, que ahorita no se ve porque hay luz. Esperemos que caiga el sol y llegue la luz artificial y nefasta de los seres humanos, ¿no? Pues muchas gracias. Hola a todos, perdón que hasta ahora me dejé ver, vengo llegando de viaje, aparte se retrasó y demás, pero bueno, aquí estamos, me da mucho gusto ver que esto está funcionando, ver el excelente trabajo que han hecho Zaira, Cecilia, todo el equipo de Luxavisi, ¿no? Platicamos de esto no hace mucho tiempo y todo empezó a cobrar forma casi de manera muy, ¿cómo decirlo? Casi natural, ¿no? O sea, fue como en una serie de pláticas fueron tomando forma, ¿no? Como muchas cosas y me da gusto verlas materializadas, ¿no? El día de hoy, sé que el día de ayer fue la inauguración y ver cómo todo pues cobra vida, ¿no? Me da mucho gusto siempre ver el museo lleno, agradecer por supuesto a todos los ponentes por participar de este Día Internacional de la Luz, que además que se me hace una cosa bellísima, ¿no? Que creo que tiene que ver mucho con el museo, ¿no? Y bueno, nuestra parte, pues invitarlos a las actividades que todavía están programadas. Ya por ahí en taquilla, si quieren, hay programas de mano para que se puedan llevar. Y entregarles algunos reconocimientos en nombre del museo. El primero, bueno, para Luxavisi, y pedirle a Cecilia que lo recoja. Pues gracias por todo, realmente ha sido un trabajo titánico. Y bueno, pues aquí estamos y a ver qué más se nos ocurre, ¿no? A ver si no acabas muy cansada y el próximo año le seguimos. Bueno, un aplauso, Celia. A los ponentes. Celia, me perdí tu plática, pero la podemos repetir. Con recorrido.
Bueno, muchas gracias. Así se seleccionan las cositas que Sí. no se fijan tantas. Pues, doctora María Celia Fontana, muchas gracias otra vez. Una gran investigadora, muy cercana al museo. Creo que ahora, yo creo que ya puedo decir, Celia, que eres la gran especialista del Museo Robert Brady, de la colección, de su coleccionista y de esta casa. Con ella hemos hecho muchas cosas y seguiremos haciendo, me temo, muchas otras. Entonces, un aplauso, por favor, para Celia. Ay. Micrófono acá. Arquitecto Enrique Quintero, con quien tuve la oportunidad de hablar rápidamente antes de salir de viaje. Muchas gracias. Ya había además los focos ahí colocados. Déjenme decirles que bueno, iluminar la fachada del Brady no es poca cosa en términos, en términos técnicos me imagino que sí, pero en términos de logística y tal es súper complicado. Las políticas de seguridad del patronato pues, nos impiden realmente poder iluminar desde adentro la fachada y eso implicaba evidentemente un reto enorme, ¿no? para el arquitecto y para las personas que estuvieron involucradas en esta parte, ¿no? del Día Internacional de la Luz. Y bueno, pues finalmente se consiguió la colaboración de uno de los vecinos, que tampoco fue fácil. Jimena estuvo muy involucrada, a la que también le agradezco que en mi ausencia estuviera al pie del cañón, ¿no? Tratando de impulsar esto, ¿no? Y que sucediera. Y como bien dice el arquitecto Quintero, creo que bueno, pues es una experiencia padrísima. Este workshop creo que puede ser como un primer acercamiento a otras cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? La fachada del Brady es algo que, bueno, que se puede seguir explorando, ¿no? En términos arquitectónicos. El interior, por supuesto, también hay un proyecto ahí a mediano plazo de poder trabajar en temas de iluminación. Entonces, por mi parte, también agradecer al arquitecto Quintero todo su trabajo y esfuerzo y confiar en que siga pasando unos excelentes días aquí en Cuernavaca. Claro, muchas gracias. Bueno, y Adrián Martínez, gracias también por la plática. Creo que tomaste temas muy interesantes, temas que creo que sobre los que vamos a tener que seguir reflexionando inevitablemente. Todo el tema de la iluminación con el patrimonio, con el tema de los grafitis, creo que bueno, pues ha sido muy agudo en tu plática, muy interesante. Agradecido también de poderte recibir, de que puedas platicar con todos nuestros invitados y agradecerles de nuevo a todos ustedes que hayan participado, que se hayan tomado el tiempo de venir hasta aquí y bueno, pues confiar en seguirnos viendo. Gracias a todos. Pues los saludo, doctora Celia, qué alegría tenerla en esta mesa, en este espacio, en esta celebración. Yo no quería que usted faltara, era usted imprescindible y qué alegría que podamos platicar de manera interdisciplinaria. Qué bonito que podamos reconocer el valor del trabajo de cada uno y en base a eso pues engrandecernos y enriquecer, seguir enriqueciendo nuestro patrimonio, nuestra cultura. Esta era una de mis mesas favoritas, tuve que estar ausente por andar instalando las otras sedes, pero es un honor tenerlos aquí. Adrián Moncada, doctora Celia, Enrique, sabes cuánto te adoro, te respeto, te admiro, maestro, amigo. Pues agradecerles la hospitalidad al Museo Robert Brady, que ha sido un espacio entrañable, ya parte de la celebración oficial del Día Internacional de la Luz Morelos. Agradecerles el espacio, recibir a toda esta hermosa gente que finalmente va en acorde al gran trabajo que ustedes han hecho de conservación de este edificio y de todo el patrimonio cultural que representa para la ciudad. Muchas gracias.